Cristóbal es un migrante cubano de 35 años de edad, padre de una niña hermosa de 3 años, eh, que vivía separado de la mamá de su hija, pero que además tenía muchas ganas de seguir aprendiendo, de superarse. Él tenía una carrera que además conjugaba con el aprendizaje de idiomas. Cuando tuvo a su hija, cuando empezó a crecer su hija, quiso darle otras posibilidades económicas con las que él estaba viviendo en Cuba en esos momentos. Por ello decidió migrar buscando, inclusive en un primer momento nos contaba su padre que en ese momento no supo que había migrado, sino días después, que su objetivo era ir a Europa, probablemente a Francia, pero un poco la desesperación y la situación económica lo llevó a decidirse para migrar hacia los Estados Unidos. Pues yo te diría que se tiene que responder de manera global. El asesinato de Cristóbal Cobreiro se da en el contexto de una política migratoria militarizada, particularmente en el contexto del despliegue de un grupo considerable de Fuerzas Armadas al territorio de la frontera sur, en donde en un operativo de carácter militar, donde buscaban hacer, entre otras cosas, detenciones migratorias, en esta lógica de control migratorio que criminaliza a la población migrante, concluyó con el lamentable fallecimiento a manos de agentes de la Guardia Nacional del migrante Cristóbal Cobreiro. Es muy importante decir que en este caso no hay ninguna persona detenida, que los elementos de Guardia Nacional que iban en esa patrulla en ese momento y que dispararon, que fueron 4 elementos, no fueron detenidos. Ellos pidieron auxilio. Voy a explicar un poquito más los hechos. Los elementos bajan el cuerpo de Cristóbal, ya sin vida, lo dejan en el suelo y le colocan un arma para, en México le llamamos, le siembran un arma para tratar de justificar el que les hayan disparado, diciendo que ellos habían agredido primero a los elementos de seguridad. Bueno, a raíz de eso se presentó una queja que integró la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH revisó todo el expediente, hizo entrevistas a diversas personas, testigos, al chofer de la camioneta, etc. Y lo que concluyó es que efectivamente no habían disparado los migrantes, mucho menos Cristóbal, y que se había tratado de una ejecución extrajudicial. Mira, la respuesta son muy pobres, casi nulas. La CNDH es quien ha dado la mejor respuesta a este caso, con la recomendación y con el reconocimiento de que se trató de una ejecución extrajudicial. No así con todos los elementos de prueba que existen en la carpeta de investigación. No hay un solo detenido. La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos relacionados con personas migrantes y refugiados, después de casi ya 3 años de que sucedieron los hechos, no ha cerrado la investigación, no ha solicitado una sola orden de aprehensión en contra de los elementos de Guardia Nacional agresores que estuvieron involucrados. Y pareciera que esto tiene que ver con el tema de que por tratarse precisamente de la entonces recién creada Guardia Nacional, que además son elementos que de algún modo están vinculados con el ejército porque en algún momento fueron personal del ejército y que después pasó a formar parte de Guardia Nacional, pareciera que no se les quiere tocar. Pues mira, ha tenido un impacto importante, ya que nos permite como argumentar que en efecto la política migratoria tiene como consecuencia fatal el asesinato de personas migrantes, pero desafortunadamente no ha tenido el impacto y la resonancia que nos gustaría en términos de la sociedad mexicana. Y esto a su vez se ha traducido en que las circunstancias que posibilitaron que ese incidente ocurriera no se han modificado y en consecuencia han ocurrido incidentes similares que parecen
copia calca del asesinato de Cristóbal Cobreiro en fechas recientes, destacando el caso del 1 de octubre en Chiapas, donde agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional asesinaron a 6 migrantes que se encontraban transitando por México. Pues definitivamente el mayor obstáculo es ante el Ministerio Público. Hemos tenido diversas reuniones en donde se nos ha dicho que ya está el caso listo para judicializarse, es decir, esto para avanzar y que se inicie un proceso, pero seguimos viendo resistencia por parte de la Fiscalía. Entonces hacemos un llamado a la Fiscalía especializada en materia de derechos humanos, de la que depende la Fiscalía Especial de Delitos relacionados con migrantes, para que pueda llevarse a cabo esta judicialización, para que todos los elementos que se reúnen sean para probar esta ejecución extrajudicial en contra de Cristóbal, y que el padre de Cristóbal, el señor que también se llama Cristóbal, su hija de 3 años, su mamá, la señora Ramona, sus hermanos, puedan tener justicia, porque lo que ellos han pedido una y otra vez, don Cristóbal lo único que quiere es que los responsables tengan una sanción, pero también él es muy humano y constantemente nos dice, no desea que esto jamás se vuelva a repetir. Y sin embargo, ya se repitió el pasado 1 de octubre. Sí, definitivamente nos debe preocupar, y si tú revisas cuáles han sido los incidentes que han ocurrido en consecuencia en términos de violaciones a derechos humanos a partir de que el proceso de militarización se aceleró, no solamente en términos migratorios, sino también en materia de seguridad pública, pues las cifras son trágicas. El número de desaparición forzada va en aumento. Las cifras que reportó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas son sumamente alarmantes. Y bueno, definitivamente es algo de lo cual tenemos que preocuparnos, ya que tenemos personal militar patrullando las calles que no tiene la capacidad policíaca para hacerlo.